Ahora sí, chicas, estamos grabando. Bueno, ¿cómo están? Nosotras somos mi persona, Scarlett, Madeline, Mónica y Dariela, y hoy vamos a hablar de los métodos de investigación, que para ser sincera, al inicio estábamos bastante perdidas y preocupadas por el tema y yo decía, por ejemplo, ¿qué es esto? Pero bueno, ya después de que uno entiende mejor la teoría, nos damos cuenta que es algo que usamos, ¿verdad? Frecuentemente. Y es que sí, compañera Scarlett, así es, porque uno piensa que investigar es solo como hacer trabajos y nada más, pero en realidad no es así. Ya todo este trabajo implica pues mucho esfuerzo, ¿verdad? Es más que analizar, cuestionar, reflexionar. O sea, todo esto es un tema que hay que analizar con profundidad y saber cómo aplicar absolutamente todo este trabajo de investigación. Compañera, exactamente. Nosotros tenemos que comprender lo que estamos investigando, de verdad comprenderlo. No es solo como copiar y pegar, ¿verdad? No estamos cumpliendo con comprender. De hecho, bueno, les quisiera preguntar, a ver ustedes qué opinan desde su perspectiva personal. ¿Qué es investigar para ustedes, verdad? Ya para entrar un poquito en tema. Bueno, compañera, sinceramente, para mí investigar es un proceso, ¿verdad?, mediante el cual todos buscamos esa información que queremos de manera pues más organizada y también obvio que debe ser confiable. De esta manera para nosotros poder entender mejor un tema. Entonces, siento que esto no solo se trata de copiar datos, como dijo la compañera Dariela hace ratos, sino algo muy importante, analizar, ¿verdad? Que todos podamos hacer comparaciones y también reflexionar sobre lo que encontramos. Bueno, obvio, con el fin de construir nuestro propio conocimiento y también poder llegar a responder a una pregunta o a un problema, como hemos estado haciendo con todos los trabajos de investigación que hemos hecho. Ajá, compañeras, copiar y pegar. O sea, uno muchas veces cree que investigar es solo cumplir con una tarea, buscar algo rápido en internet y ya, pero en realidad, si uno no entiende lo que está leyendo, es como si no estuviera haciendo nada. A mí me pasa mucho que termino un trabajo y ni yo misma sé explicarlo bien, entonces ahí es donde uno se da cuenta de que no investigó realmente como debería el tema. Yo siento que lo principal de un trabajo de investigación es hacerse preguntas, porque toda la investigación con qué inicia, con una duda, es preguntarnos por qué, para qué, cómo, buscar preguntas para a través de esas preguntas aclarar dudas que tal vez no sabíamos que teníamos y poder comprender a profundidad el tema. De hecho, que me ha pasado, bueno, me pasó una vez que esos trabajos que uno dura horas, tal vez se queda toda la noche, haciéndolos, y un trabajo larguísimo, y luego la profesora te pregunta y simplemente uno se queda en blanco, o sea, literalmente no sabe ni qué decir porque ya, como dicen ustedes, nada más fue como agarrar, copiar, pegar, y eso no es investigar. Ahí fue donde yo dije, de ahí sí, hay algo que no está bien aquí, hay algo que definitivamente estoy haciendo mal porque no estoy aprendiendo de lo que estoy investigando. Oye, compañera, qué estrés eso, pero es demasiado real porque uno, bueno, al menos creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que uno se confía, que hace el trabajo súper bonito, largo, pero sin entender, y ya cuando toca hablar o defenderlo es cuando uno dice, ok, debí haberle puesto un poquito más de atención a lo que yo estaba haciendo. Exactamente, compañeras. Y es que sí, la verdad, bueno, en los trabajos, ¿verdad?, de investigación, eso que dices, Scarlett, suele pasar muy seguido, ¿verdad? A veces los trabajos de investigación, pues, se puede llevar hasta 2 días para poderlos entender, pues, mucho mejor, ¿verdad?, a la perfección. Entonces debemos de analizarlos bien bastante para poderlos entender. Y es que saber cómo empezar un trabajo de investigación pues requiere
concentración, sentarnos en un lugar donde no haya bulla y empezar a montar absolutamente todo, cómo va paso por paso. Entonces, es como que, o sea, no es algo de la noche a la mañana, eso requiere mucho, pero demasiado tiempo. Miras que yo siento que muchas veces uno no lo hace por analizar, uno hace los trabajos por cumplir. En muchos trabajos de investigación, temo decir que más que todo en el antepenúltimo trabajo que hicimos, yo me senté 2, 3 horas en la computadora, leí, hice la parte, luego paré, comía, volví a sentarme otras horas. En total duré como 6, 7, 8 horas haciendo ese trabajo. Terminé de hacer el trabajo y no sé si me preguntó algo el profe o Scarlett y no supe explicarlo. ¿Por qué? Porque me concentré tanto, pero tanto en entregar, en cumplir con una nota normativa APA, normativa esto, que tuviera esto y esto, que ni siquiera yo sabía de qué estaba hablando. Me pasó lo mismo que Scarlett, digo yo, algo aquí está mal, entonces hay que leer, entender y no solo verlo como una obligación, sino que verlo como un aprendizaje, porque muchas veces siento que lo hacemos como en automático, no nos damos cuenta y las cosas las hacemos como en automático. Compañera, y es que eso que estás diciendo, Ariela, tienes toda la razón, porque en mi caso, hacer un trabajo de investigación, me senté, pero yo decía, bueno, ¿cómo empiezo? Y lo que tuve que hacer fue volver a ver el video del profesor, analizarlo, hacer apuntes para ver cómo armaba absolutamente todo. Entonces, gracias a esos apuntes y también a los comentarios de otros compañeros en el video, pues uno logra entender absolutamente cómo debe hacer paso por paso, ¿verdad? Ahí no sé qué haríamos sin el profesor, ¿verdad? O sin los videos. Claro, y de hecho, de eso se trata, investigar, como la compañera Madeline dice, ella no entendía y tuvo que investigar en los videos y en los comentarios de los otros compañeros y demás para poder entender y aprender sobre el tema. Entonces, bueno, eso es lo importante. Ok, ahora podríamos hablar sobre los enfoques. Y esto sí que no es tan fácil. Bueno, yo siento que el cuantitativo es mejor porque, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Es más exacto, más claro, o sea, los números no mienten. Siento que cuando uno trabaja con datos es más fácil llegar a conclusiones concretas, además que es como más seguro porque tiene resultados que puedes mostrar y defender con números. Bueno, yo les voy a ser sincera. A mí me encantó el cuantitativo. De hecho, lo estudié mucho para poder armar los trabajos, ¿verdad? Que nos ha tocado a todas. Eh, bueno, este enfoque cuantitativo es una manera para mí, ¿verdad? Es una manera de investigar disculpen, en lo que se trabaja con números, ¿verdad? Y resultados. Entonces, eso es lo que utilizamos con este enfoque, es como más concreto, ¿verdad? De hecho, en este enfoque utilizamos herramientas como encuestas o mediciones y esto se hace para que nosotros podamos obtener datos que luego se analizan, ¿verdad? Y de esta manera poder llegar a conclusiones más exactas y que sean pues más comprobables. Un poquito, por ejemplo, para que ustedes, compañeras, lo entiendan un poquito más claro, yo puedo decir, quiero investigar, eh, quiero investigar cuántas horas estudian los estudiantes de mi clase. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hago una encuesta a 20 compañeros y les pregunto cuántas horas estudian al día a esos 20 compañeros. Luego yo recojo los datos y saco un promedio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el resultado puede ser que en promedio estudien 2 horas, 2 horas diarias. Entonces, por eso, sacar todo esto de los trabajos fue algo que a mí me encantó y siento que me gustó más, pues, este enfoque, ¿verdad? ¿Alguna tiene preferencia por el cualitativo o no?
Todas tenemos preferencia por el A mí me cuantitativo. gusta más el cualitativo porque yo siento que tenemos una perspectiva o una, un análisis más íntimo, porque la investigación cualitativa va a centrarse en cómo comprendemos los fenómenos de una manera más profunda. No solo utilizamos datos numéricos, porque con la cuantitativa tengo un dato numérico, eso es listo. No, con la cualitativa tenemos otras características, tenemos otros detalles y podemos tratar de entender, busca comprender significados profundos en experiencias y contextos. O sea, podemos generalizar en poblaciones grandes. De hecho, esta manera de investigación, este fenómeno investigativo lo utilizan mucho en ciencias sociales, en la educación y en la antropología. Esto va basado meramente en los fenómenos, no son datos medibles, son datos interpretados. Entonces tienen distintas interpretaciones y siento que te hace entender muchísimo mejor el contexto cualitativo, muchísimo mejor el contexto de lo que estás investigando en vez de que si te dieran unos datos y eso es lo que es y ya. No sé si me explico. Sí, compañera. Bueno, de hecho yo escojo, ¿verdad? Bueno, me gusta más cuantitativo porque me da más confianza trabajar con números, siento que es como más ordenado y fácil de explicar. Ese es el detalle, compañera, que con el cual cualitativo hay que tener un cuidadito porque eso depende ya de tu comprensión y tu análisis. Con el cuantitativo es exactamente tal vez un poco más seguro. Sí, porque digamos, cuantitativo se hacen encuestas, podemos preguntar, por ejemplo, cuántos estudiantes participan, cada cuánto lo hacen, y ya con eso sacamos porcentajes y vemos el comportamiento general. Eso, digamos, ayuda bastante porque nos da una idea de lo que está pasando, pero basado en números. Solo que el cuantitativo tiene un detalle que el cualitativo no lo tiene. No todo lo podemos medir. ¿Cómo vamos a medir emociones, experiencias de estudiantes? ¿Cómo puedo medir las emociones de mis estudiantes en el aula con una investigación? Ok, estoy realizando una investigación de cómo afecta la enseñanza de los profesores en las emociones de los estudiantes. Dime cómo puedo medir las emociones de un estudiante de una manera cuantitativa. No se puede. Necesito verlo de una manera cualitativa, comparando, investigando por qué sucede, por qué tienen esas emociones y todo. No existe una manera cuantitativa, tal vez podemos tener como la encuesta y así, pero la que verdaderamente funciona en este caso es la cualitativa, la que nos va a enseñar a analizar profundamente por qué pasa o por qué los estudiantes están teniendo ciertas emociones en el aula y el impacto de los docentes. ¿Usted qué piensa, compañera Madeline, al respecto? Si tuvieras que elegir alguno de los dos enfoques para hacer un trabajo, ¿cuál elegirías? ¿Cuál te gusta más? Eso dependería. Por ejemplo, para sacar datos y números, bueno, los números y todo, ¿verdad? Ya no dije nada. Bueno, el hijo es el que acaba de decir yo, pero para hacer, como dice la compañera Dariela, para saber el comportamiento de un alumno en el entorno que se encuentra, o sea, por qué les cuesta tanto concentrarse o no captan la idea, tendríamos que hacer otro estudio diferente, ¿verdad? Como utilizando ya otros métodos cualitativos. Entonces, ya eso yo escogería depende, el cual depende el trabajo que yo esté haciendo. Eso pienso. Yo también creo que es importante combinar ambos. O sea, hay investigaciones en las que se le puede sacar más provecho si combinamos los dos enfoques, ¿verdad? Si tenemos un poco del enfoque cuantitativo y un poco del cualitativo. También creo que podría ser importante. De hecho, aunque a mí me gusta más el cualitativo, estoy de acuerdo con usted y con Madeline, porque es cierto,
yo con mi enfoque cualitativo no puedo medir cantidades exactas, que tal vez en ciertos trabajos los voy a necesitar. Por ejemplo, en nuestro proyecto de investigación, el porcentaje de alumnos que no tenían interés sobre la lectura, se tiene que medir con una encuesta, con diagramas, con esquemas, con números, por decirlo así. Entonces, yo también, si tuviera que utilizar un enfoque, depende del trabajo que esté elaborando, pero mayormente mixto, para tener las dos ideas claras, aunque personalmente me gusta más el cualitativo, pero para un trabajo mixto, para poder tener los dos espacios, para poder abarcar los dos métodos de investigación. Ok, pongamos un escenario real, un ejemplo. ¿Cómo investigaríamos el por qué los estudiantes, bueno, cómo investigaríamos, no, cómo investigarían cada una de ustedes según su enfoque preferido, por qué los estudiantes no participan en clase? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo abordarían esa investigación? Bueno, compañera, como yo dije anteriormente, ¿verdad? Con lo cuantitativo hacemos encuestas, podemos preguntar cuántos estudiantes participan, ¿verdad? Y todo eso. Pero también hay algunos estudiantes que no participan por vergüenza, porque les da miedo hablar en frente de los demás o temen mucho a equivocarse, porque yo soy estudiante también y he pasado por eso, que a veces uno quiere hablar algo, pero dice, no, después lo hago mal, ¿verdad? Y a uno le da miedo eso de equivocarse. También puede ser porque no entienden bien el tema y prefieren quedarse callados para no pasar pena. Y a veces uno sí quiere participar, pero el ambiente tal vez no ayuda. Siento que yo haría como el ejemplo que les expuse hace un momento, ¿verdad? De los compañeros, de que hago una encuesta, elijo un grupo pequeño, ahí puede ser unos de 10 o 20, depende, y les pregunto cuántas horas pues estudian al día. Luego recojo los datos y saco un promedio. Por ejemplo, el resultado puede ser que en promedio pues estudian 2 horas al día, es muy poquito, ¿no cree? Tal vez uno diga, bueno, ok, tal vez no se están concentrando por esto y lo otro, o tal vez tengan que estudiar más horas, pero siento que tal vez utilizando este ejemplo, yo lo haría de esa manera. Hay un problema, yo veo un problema o un inconveniente en los métodos que usted presenta cuantitativamente. Esta investigación no se puede hacer cuantitativa porque, ok, me están diciendo cuántos estudiantes no quieren participar en clase, 20 estudiantes no quieren participar en clase y 40 sí. Pero me están diciendo por qué no quieren participar en clase. El método cuantitativo nunca me va a explicar por qué un estudiante no quiere participar en clase. Necesito agarrarme del cualitativo, porque si yo me agarro el método cualitativo, puedo analizar a los estudiantes, puedo sentarme a conversar con los estudiantes de una manera más tranquila. Puedo también buscar otro tipo de información porque me acuerdo que el profesor nos dijo que un investigador no solo debe centrarse en el estudiante porque muchas personas mienten, tal vez por quedar bien o porque no quieren decir lo que sienten de verdad. Entonces le puedo preguntar a otra persona y tal vez esa persona me dice, no, es que los estudiantes no quieren participar porque el profesor se enoja mucho. O no, es que los estudiantes no participan porque no comprenden cómo explica el profesor, ¿me entienden? Yo con el método cualitativo voy a tener una perspectiva extendida y completa de todo el problema de por qué los chicos no quieren participar. Cambio, si lo mido cuantitativamente, voy a poner una encuesta, ok, encuesta número 1, no quiero participar porque me da vergüenza. No quiero participar porque no sé qué decir, no quiero participar porque el profesor es muy poco accesible, o no quiero participar porque no entiendo el tema. Ok, 4 marcan que el profesor es poco accesible, 3 marcan que no entienden el tema, 5 marcan que les da vergüenza. Ok, tengo esos datos estadísticos, entonces ya sé que 30 estudiantes no hablan porque el profesor es poco accesible. Otros no hablan por esto, pero ¿por qué? ¿Qué genera que los estudiantes sientan eso? No lo puedo evaluar
si no lo evalúo cualitativamente, centrándome en la profundidad que implica que los estudiantes no quieran participar, también agarrándome de otras personas, incluso del mismo docente, que tal vez no me diga la verdad. El docente no me va a decir, no, yo no sé explicar, o no, yo soy muy malhumorado, o llego enojado a la clase, o soy muy poco accesible. En cambio, el hablar con otro entorno, con otros grupos, con otras personas, sí me va a expandir más mi, mi investigación. No sé si me explico, si comprenden lo que quiero decir. Voy a tener lo completo. En esta parte también puede ser mixto, porque sí me sirve saber por qué no quieren hablar tantos, pero para este en específicamente, el cualitativo sin duda alguna es para mí el método indicado para este caso. Claro, y Sí, yo, compañera. ay, disculpe, compañera. Yo Sí, así está. estoy de acuerdo también con el enfoque cualitativo, ya que la pregunta es ¿por qué, verdad? Tal vez si la pregunta de la investigación fuera, este, ¿cuántos de los estudiantes no participan en clase? Pero el por qué siento que es más como algo, pues, sentimental, por decirlo de una manera, como dicen ustedes, si puede ser por vergüenza o que la clase sea muy aburrida. Siento que para llegar a ese tipo de conclusión, sí necesitamos un método cualitativo. Y vean, compañeras, que ahí es donde vemos cómo la investigación nos ayuda a entender mejor una realidad, ¿verdad? Exactamente, compañera, ahí sí me equivoqué. Pero sí, tal como lo dice la compañera, ¿cómo vamos a medir algo así, verdad? No se puede medir jamás. Si ciertas personas no quieren por X razón, eso es algo que no podemos medir, ni con números ni con nada. Para ir ya terminando, compañeras, ahora vamos a ver qué pensamos sobre inductivo y deductivo. Ay, compañera, eso sí me costó porque al inicio uno se confunde, pero demasiado. Pero ya después uno entiende que es como la forma en la que pensamos, o sea, que todo se basa en nosotros, por así decirlo. O sea, no solamente es una teoría, sino que algo que usamos sin darnos cuenta, perdón, cuando tratamos de sacar conclusiones. Gracias, Mónica, por el aporte. No sé si alguna tiene Ok, algo que decir sobre vean, sobre estos. yo siento que los dos métodos funcionan, pero también depende del caso, porque por ejemplo, nosotros con el método inductivo vamos a ir de algo específico a relacionarnos a algo general. Por ejemplo, si yo digo, los perros ladran, el perro 1 ladra, el perro 3 ladra y el perro 2 ladra. Tengo la conclusión en total de que todos los perros están ladrando, ¿verdad? Voy a construir una idea general basada en los escenarios que estoy viendo. En cambio, con el deductivo voy a tener la teoría y la voy a aplicar. O sea, en uno observo los casos, creo teoría. En otro, tengo la teoría, aplico los casos. Entonces es como que también nos vamos casi en lo mismo con cualitativo y cuantitativo. Depende muchísimo de el trabajo, de la asignación, de lo que estemos investigando. Porque en una parte sí nos sirve ver las cosas, ver por qué pasan y ya vamos a crear nuestra propia teoría. Pero en otra cosa tal vez sí necesitamos la teoría para entender los fenómenos. Entonces yo siento que depende igual, estoy en lo mismo, los dos mixto. Compañeras, muchísimas gracias. Ha sido muy beneficioso el aporte. Bueno, no sé si la compañera Madeline quiere decir algo más. Sí, iba a decir algo, bueno, de lo que yo pienso, de lo que dijiste, ¿verdad? Del inductivo y el deductivo. Bueno, yo siento que este método del inductivo, ¿verdad? Consiste como en observar varios casos específicos y que a partir de ellos sacar una conclusión general. Por ejemplo, si veo que varios perros ladran,
puedo decir que todos los perros pues ladran, es decir, voy de lo particular a lo general. Y siento que el método deductivo es como el contrario, ¿verdad? Parte de una idea general y la aplica a un caso específico. Por ejemplo, si sé que todos los seres humanos son mortales y Juan es un ser humano, entonces concluyo que Juan es mortal. Entonces aquí voy de lo general a lo particular. Entonces siento que el inductivo construye la idea y el deductivo como, bueno, la aplica. Ese es mi decir y mi pensar, ¿verdad? Gracias, compañera. Wow, todas tenemos tantas perspectivas diferentes, sobre el mismo tema, porque al final estamos hablando de la investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, me encantó, por desgracia ya se nos acabó el tiempo, pero me encantó que conversemos. A mí, en lo personal, me queda mucho de lo que es la investigación y considero que debería enseñarse desde pequeños porque realmente cambia totalmente la forma en la que aprendemos. No es lo mismo memorizar, copiar y pegar, que era lo que hablábamos del principio, a realmente investigar y entender de manera genuina. Y o sea, al final investigar no es solo por la universidad o es una forma de entender, o sea, es una forma de entender mejor todo, no es simplemente por hacerlo, como lo decía la compañera, no es solamente porque debemos investigar, sino porque de esa manera entendemos de mejor manera todo lo que aprendemos, incluso lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad? Adelante, Dariela. Sí, compañera, yo pienso que investigar y saber investigar y conocer todas estas cosas es ver la realidad diferente. Tal vez si los métodos de educación de hoy en día en escuelas y en colegios, que es la primera educación que nosotros tenemos, se basaran más en la investigación y en el tipo de análisis propio de los estudiantes, tal vez hoy en día tuviéramos más profesionales capacitados y personas capacitadas en las universidades. Esto sería un método, la investigación es un método de aprendizaje increíble porque aprendes a tu ritmo, aprendes con tus experiencias, aprendes leyendo, aprendes investigando, no copias y pegas, no memorizas, aprendes de verdad. Si esto se pusiera en práctica en los centros educativos, fuera increíble. Exactamente, compañera. La verdad que pues todo estuvo muy bonito, se aprendió mucho, las opiniones, ¿verdad? Tenemos diferentes opiniones y todo eso ayuda y todo acerca de los métodos pues de investigación es algo importante, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo montar el trabajo, como lo hemos venido haciendo. Es importante cada tipo de métodos, se utiliza cada cosa diferente, entonces pues siento que aprendimos mucho, ¿verdad? También este cuatrimestre, hablando ya de lo que es, ¿verdad? Este cuatrimestre fue algo duro, como también habló la compañera Scarlett, nos dio duro, nos fue duro bastante, pero gracias a todo lo que el profesor nos dio, pues pudimos aprender mucho y formar todos estos trabajos. Entonces esto nos va a quedar para un futuro, ¿verdad? De lo que lleguemos a trabajar. Así es, compañeras. Y bueno, la conversación está muy bonita y todo, pero todo lo bueno se acaba, así que esto fue todo por parte de nosotras. Fue un placer para mí hablar con ustedes y compartir sobre estos temas. Fue muy, muy interesante y ojalá que se repita más bien. Sí, compañeros, ojalá nos vuelvan a dejar trabajos así. Y sí, súper increíble y provechosa la conversación. Bueno, Para compañera, mí creo también, que ya perdón, aquí... compañera. Ok, Mónica, sí. Bueno, al menos para mí, ahora todo esto lo veo diferente. Lo veo como algo que de verdad sirve y no solamente como una obligación. Siento que cuando uno aprende a investigar bien le ayuda en todo, no solamente en trabajos, ¿verdad? Sino que para absolutamente todo. Bueno, compañeras, para mí fue un gusto trabajar con todas. La verdad que hicimos un buen aporte, así lo pienso yo,
felicitarnos a todas.